Radio UAM, la propuesta musical alterna. Escuchar, ponerse en el lugar del otro, ser breve y concreto al opinar. Esto es la Universidad a Debate. Comenzamos. Muy buenos días, queridos radioescuchas, que en las ciudades de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla nos distinguen con su atención y gentil escucha. Muy buenos días tengan a todos aquellos que nos siguen por www.uam.mx/radio. No quiero dejar de decir que nos siguen faltando ya casi un año los 43, más los 5 de la Narvarte, más los que se acumulen esta semana como los pronósticos deportivos. No quiero dejar de recordar que no olvidamos, pese a que no aplaudamos como focas, porque no somos focas, pero pues la mesa que más aplaude es la que seguramente en la Conagua aplaudía genuflexionado a Enrique Peña Nieto. Esas son las focas que sí aplauden. El día de hoy, dando continuidad a nuestros dos programas precedentes, en el primero tuvimos al buen Óscar Menéndez reflexionando sobre la importancia del cine y la fotografía como instrumentos al servicio de la recuperación de la memoria histórica. La semana anterior tuvimos al músico, poeta y escritor Isaías Alanís, a propósito de la música y la poesía también en el mismo tenor, y hoy nos distingue con su amable y gentil presencia el maestro Adolfo Mechiac, maestro de maestros, coetáneo del comandante en jefe Fidel Castro, de la Revolución Cubana, y una de las grandes luminarias del diseño en carteles, póster e imagen a través del taller de la gráfica popular. Él mejor que nadie nos contará parte de ello, y seguramente el papel de este arte que no se ve, y virtualmente diría, sin temor a equivocarme, un heredero directo del maestro José Guadalupe Posada. Muy buenos días tenga usted, maestro Mechiac. Muy buenos días. Y agradecemos en los controles a Normita Ramírez, porque acá tórpidamente tengo omisiones, pero agradecemos al maestro Mechiac su generosidad, y no quiero dejar de empezar esta charla con una pregunta en términos históricos. Él participa prácticamente con todos los diseños que conocemos del movimiento estudiantil popular de 1968, particularmente aquel estudiante que tenía unas cadenas, o no sé si era estudiante, en la boca. Ya se tenía la experiencia de en la cárcel desde 1959 al buen Demetrio Vallejo. Ya se tenía la experiencia del encarcelamiento de Otón Salazar, Iván García Solís y los maestros del movimiento magisterial de 1959. Y no quiero dejar de recordar hoy que recientemente falleció, sin que el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu hubiera cumplido su promesa de rehabilitar con su plaza, con su nombramiento de maestro y de la petición de perdón como parte del Estado y la rehabilitación como víctima al maestro Víctor Ariel Bárcenas, que falleció el sábado sin que el gobernador hubiera cumplido su promesa. Él se comprometió antes de ser gobernador, se comprometió siendo gobernador, y el entonces secretario de Educación, el psicólogo René Santoveña, al cual le dieron cuello, había firmado un documento como parte del Ejecutivo en el sentido de que se rehabilitaría al profesor Víctor Ariel Bárcenas, y hoy ha muerto y no se le ha rehabilitado.
cuando un gobernador se compromete y no cumple, que después no se pregunte por qué el pueblo no cree en ellos. Y esa es una vieja historia que tenemos desde la década de los 50. Aún no entraba Adolfo López Mateos de presidente, él entra prácticamente en el 62 y es asesinado después Rubén Jaramillo, recién entrando. Entonces, ¿qué nos puede decir usted, maestro Mechiac, de toda esa historia y la gráfica, el taller de la gráfica popular y esa herencia de José Guadalupe Posada? Bueno, yo fui miembro del taller de gráfica popular de 1950 a 1960. Todavía me relacionan mucho con el taller de gráfica popular. Seguramente es porque en esa época el taller de gráfica popular era todavía, tenía los impulsos de las gentes más importantes postrevolucionarias, como era Leopoldo Méndez, Pablo Higgins, Chávez Morado y muchos otros compañeros del taller. A mí me tocó ingresar al taller en 1950 gracias a Pablo Higgins y a Ignacio Aguirre. Allí adentro conocí desde luego a Leopoldo Méndez, a Mariana Jampolsky, a Alberto Beltrán, en fin, a muchos otros compañeros con los cuales nos veíamos constantemente. Aparte de que los viernes nos reuníamos para revisar las tareas a cumplir de las peticiones que nos hacían los campesinos, los obreros, junto a nosotros, allí en Nezahualcóyotl número 9, que teníamos nuestra sede. Estaba un grupo de campesinos, la UGOM. Estas organizaciones, desde luego, eran todavía verdaderamente revolucionarias y trabajaban para los que se habían propuesto, es decir, a los campesinos o los obreros, y pues eran nuestros vecinos. Claro, abajo teníamos una cantina, las Tres Carabelas, que constantemente pues ponían música y al poner música pues la estábamos escuchando. De repente estábamos haciendo grabados en el primer piso, que era donde residíamos, y o las litografías, y bueno, pues nos la pasábamos muy bien trabajando, realizando obra, y los viernes teníamos las reuniones donde se discutía todo lo que íbamos a trabajar. Era una época todavía de gran efervescencia revolucionaria. Claro que esto se ha ido perdiendo paulatinamente y el taller de gráfica pues no fue ajeno. Yo salí del taller en 1960 precisamente por discrepancias con el mismo, porque ya estaba cambiando mucho su ideal. Y en esa época pues salimos muchas gentes. En 1962 o algo así, pues salieron Leopoldo, salió Alberto Beltrán, O'Higgins y varios compañeros más, Andrea Gómez, Carlos Jurado, Iker Larrauri, que ahora vive aquí también en Cuernavaca, en fin, muchas gentes. Pues ese es más o menos parte de la labor que se realizó, que realizamos en el taller y que todavía pues indudablemente repercute. En la historia nacional no cabe duda de que el taller de la gráfica popular, entre el 50 dice y el 62, pero todavía después siguió trabajando pese a las discrepancias entre algunos de sus miembros, tratando de representar el trabajo litográfico y artístico
en el diseño de lo que vivía el pueblo. Tal vez existía una relación estrecha ideológica con los muralistas. Sí, era un grupo muy homogéneo, porque en el taller había grabadores y había pintores, la mayoría eran pintores, como Fernando Castro Pacheco, El mismo O'Higgins era pintor, ¿no? O'Higgins era pintor, y Chávez Morado, en fin, la mayoría éramos pintores. Es más, yo ingresé al taller siendo pintor, yo no sabía grabar. Entonces hice unos primeros grabados allí con los compañeros del taller, unas litografías, pues que no es un grabado propiamente, es un dibujo realizado sobre la piedra y luego químicamente manipulado. Y entonces empecé a sentirme mal porque, pues bueno, yo estaba ya empezando a salir a las exposiciones con gente muy calificada, y entonces yo me sentía como un fraude, precisamente porque yo no había estudiado ni hacía grabado. Entonces les pedí a los compañeros del taller pues que me dijeran dónde aprendía perfectamente esas técnicas. Ellos me recomendaron la Escuela Nacional de las Artes Gráficas, que ahora es Escuela Nacional de las Escuela Nacional de las Artes Gráficas. Entonces era Escuela Nacional de Artes del Libro. Y ahí, bueno, pues yo aprendí todas las técnicas del grabado, el hueco grabado, el agua fuerte, el grabado en madera, en linóleo y en todas las técnicas que se puede realizar una obra. Entonces, pues era una época de grandes perspectivas. Pensábamos que todo iba caminando tranquilamente en el país, que en algún momento, a pesar de los tropiezos que siempre se ve en las actitudes de algunos gobiernos o de todos los gobiernos, pues que en algún momento aquello iba a crecer mucho. Y pese a las represiones que no dejaron nunca de existir, la sentíamos constantemente. Y el taller más que nada, porque muchos de los miembros pues estaban muy involucrados en las luchas sociales, y muchos pues indudablemente también fueron objeto de presiones y de persecuciones oficiales. Digamos, en unos pocos instantes más nos vamos a ir al primer corte, pero antes de irnos al primer corte quisiera, indudablemente, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Tamayo no estoy seguro, pero por lo menos Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros eran militantes del Partido Comunista Mexicano. Eran militantes del Partido Comunista Silvestre Revueltas, Fermín Revueltas, Pepe Revueltas era muy joven para esa época, pero muy probablemente desde muy joven ya estaba en la línea de la militancia del Partido Comunista y de las juventudes comunistas. El muralismo mexicano estaba definido hacia el pueblo, una pintura no de salón, no de museo, sino de la calle. Creo que esa es la mejor herencia del muralismo mexicano, que trasciende a la propia frontera de México. Y muy probablemente ustedes también llevaban la militancia comunista. Pues yo no pertenecía al Partido Comunista, pero todos mis compañeros, tanto de la escuela en Esmeralda como yo, eran del Partido Comunista. Y yo no lo fui, aunque era amigo y compañero de todos, porque yo siempre he pensado que los partidos limitan mucho, y yo prefería tener mi mente y mis manos libres para criticar no solamente a los que cometían pues tantas arbitrariedades,
sino también a mi propio partido. Es decir, yo me creé me eduqué, mejor dicho, en un grupo autocrítico, como era el Taller de la Gráfica Popular. Ahí nos criticábamos, nos autocriticábamos, y por eso creció mucho ese grupo. Fue verdaderamente un ejemplo para muchos países del mundo, no solo aquí dentro de la República Mexicana. Y como me decías precisamente, pues el taller estaba trabajando siempre pensando en José Guadalupe Posada. Él era pues el mentor principal de todas las actividades que ahí realizábamos. Ahorita que regresemos del corte, nos vamos al corte, entramos un poco al papel jugado por José Guadalupe Posada. Vamos al corte y regresamos. Muy bien. Opina o formula una pregunta al 32 97 911. Una pausa. Ya volvemos. Ciclo de foros universitarios, comunidad, cultura y paz, economía sustentable, que se llevará a cabo del 17 al 21 de agosto con los siguientes temas y sedes: comercio justo, construcciones sustentables y alimentos transgénicos, en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla y el CICAP, Campus Norte de la UAM. Consulta las fechas a través de www.uam.mx o llámanos al 177-0403. Participa, reflexiona y dialoga. Dirección de Formación Ciudadana, UAM. Atención alumnos de la UAM, refuerza tus habilidades corporales y de expresión a través de los talleres culturales que la UAM ofrece para que logres cubrir tus horas extracurriculares. Danza folclórica, polinesia, guitarra, creación escénica, poesía, literatura, oratoria, cerámica, serigrafía y grabado. Daremos inicio el 17 de agosto. Finalizamos inscripciones hasta el 31 de agosto. Consulta los horarios en www.uam.mx o en el 329-7000, extensión 2286 y 2289. Regístrate en el tercer piso de la Torre de Rectoría, Campus Norte. Dirección de Formación Humanística, UAM. Inscríbete al curso sabatino de Matemáticas y Física dirigido a estudiantes de nivel primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura, con los temas aritmética, razonamiento matemático, álgebra, trigonometría, geometría y combinatoria, cálculo diferencial e integral. Daremos inicio a partir del 15 de agosto a las 10 horas en el edificio del Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas de la UAM, antes Facultad de Ciencias. Informes al 329-7020, extensión 3283, o escríbenos al correo mesuma@uam.mx. Aprende a escribir una biografía, profundiza en las peripecias del bolígrafo, viaja por la historia de la biografía y lee una vida en su espacio y tiempo, utilizando testimonios, imágenes y documentos. En el taller, Metodologías para escribir una biografía, a partir del 24 de septiembre, los días jueves de 10 a 14 horas, en el auditorio Raúl Béjar Navarro del CRIM. Informes e inscripciones en www.crim.unam.mx en oferta académica al teléfono 329-1854 o escríbenos a lemus@correo.crim.unam.mx. Hola, si estás interesado en la flora y fauna de México o en la vida silvestre, te invitamos al segundo encuentro regional de UMAS Centro-Occidente, que se llevará a cabo en Tehuistla, Morelos. La fecha es este próximo 26, 27 y 28 de agosto. Visita la página www.encuentrodeumas.org. El Consejo Mexicano para la Vida Silvestre invita. Hablar con seguridad y libertad, sin temor a la crítica. La Universidad a Debate. Continuamos. Pues bien, estamos de regreso, queridos radioescuchas, con el maestro Adolfo Mechiac. Y en el intermedio ahorita comentábamos, y antes de salir, la gran influencia y la gran herencia de José Guadalupe Posada sobre no solamente las cuestiones técnicas, porque las cuestiones técnicas estudiándolas se adquieren, era el problema ideológico de fondo en este tipo de arte, ¿para qué servía? Era la vieja discusión desde la ex-URSS,
que tenían del arte del pueblo, la música del pueblo, tenían los pleitos entre Stravinsky y el buen Aram Khachaturian, pero eso lo discutiremos dentro de 8 días con el buen Ismael Álvarez, que aquí discutiremos también esas vicisitudes con la música, pero en el arte el pleito Rivera-Siqueiros, más Siqueiros con la militancia estalinista hacia el trotskismo, Trotsky y demás, pero la herencia de José Guadalupe Posada. Bueno, para el taller era, digamos, la gran figura y sigue siendo la gran figura, porque José Guadalupe Posada pues tuvo una importancia muy grande desde fines del siglo XIX, cuando salió de Aguascalientes, después se vino al estado de Guanajuato, a León, Guanajuato precisamente, y de León, Guanajuato más o menos en el último cuarto de siglo se vino a la Ciudad de México y aquí participó en una gran cantidad de publicaciones, la revista de México precisamente de don Irineo Paz, y de los periódicos Gil Blas Cómico, El Popular, en fin, colaboró en muchos lugares. Pero Posada indudablemente era un crítico del sistema, porque se ve claramente en sus obras esa tendencia, aunque algunas están un poco disfrazadas precisamente por seguridad, indudablemente, ¿no? Pues ya conocíamos nosotros en el taller pues que había hecho muchas publicaciones, era muy corto tiempo desde su muerte, que fue en 1913. Casi cuando entra Victoriano Huerta en la Decena Trágica. Sí, pero no fue así violento, desapareció seguramente. Fue una enfermedad o algo por el estilo, que es lamentable porque se veía que todavía era un hombre joven y fuerte, ¿no? Por ahí se ven muy claramente algunas fotos, sobre todo una donde aparece con su hijo allí cerca de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Pues Posada fue nuestro gran maestro, al cual no hemos dejado de ver todavía. Lo observamos y lo estudiamos, y afortunadamente fue, digamos, también el mentor de Diego Rivera y de José Clemente Orozco, porque pues ellos estudiaban en San Carlos. A media cuadra estaba su taller donde producía una gran cantidad de obra que todo mundo veía todos los días, y además de tener el contacto con la imprenta de los Vanegas Arroyo, que eran los que constantemente sacaban hojas volantes de los sucesos más importantes del día o de todavía la semana. Eran las prensas alemanas, ¿no? Sí. Yo llevé un taller de imprenta, hablo en 1960, entre el 60 y el 70, yo todavía trabajé con esas prensas enormes que había que meter con la mano el papel y estarlo metiendo, sacando, y la tinta sobre la placa. No, era toda una odisea. No, la imprenta siempre ha sido un lugar así de trabajo muy importante, desde los olores que allí las tintas, sí. Las tintas, el ruido de las máquinas, etcétera, es interesante. Entonces a mí desde siempre me gustó mucho la imprenta. Yo soy michoacano y allí estudié la escuela primaria y la secundaria. Entonces, que
distinta la educación de esa época. Yo recuerdo que en primaria llevábamos ya un taller de imprenta o de cerámica o de cualquier otro de carpintería en la primaria. Es decir, encuadernación también se llevaba, yo me acuerdo. Yo llevé encuadernación llevé encuadernación e imprenta. En secundaria. Y pues bien interesante las épocas. Pero en esa relación con José Guadalupe Posada sí fue mentor directo de Diego Rivera, de José Clemente Orozco Dice. Ellos tenían muy buena relación con el entonces secretario de Educación a la postre José Vasconcelos. Hacen los murales de la SEP, hacen los murales más famosos y conocidos. El de Chapultepec lo hace David Alfaro Siqueiros. Es una herencia universal de la pintura, porque también crearon una liga de artistas revolucionarios. Si mal no recuerdo, David Alfaro Siqueiros publica un libro donde cuenta la historia de la liga de artistas revolucionarios. ¿Militó en ella? No, porque esa Liga de Artistas Revolucionarios de México, la LEAR famosa, fue en la época, en los 30, a principios de los 30, y allí militaban desde luego pintores, escultores, escritores, músicos allí, de los músicos más importantes de esa época están. Entre las gentes que militaban, pues estuvo hasta Octavio Paz. El joven Octavio Paz. El joven Octavio Paz, estaba Juan de la Cabada, que era todo un personaje. Todo un poeta. Y pues, yo lo traté mucho hasta el final, cuando ya realmente ya no pudo caminar. Era un individuo extraordinario, porque llegaba donde trabajábamos varias gentes así conocidas como Juan Rulfo, Tito Monterroso, Alicho Macero, Gastón García Cantú, yo, etcétera, que era el Instituto Nacional Indigenista, y teníamos allí en Avenida de Revolución 1279. Sí, por Barranca del Muerto. Sí. Ahí estaba. Una oficina, y como todos nos conocíamos, nos pasábamos un buen rato en las mañanas tomando café y platicando de mil cosas. Y lo hacíamos no por vagancia ni por evadir el trabajo, sino simplemente porque, bueno, pues ya estábamos allí y no había el suficiente dinero para publicar todo lo que producíamos. Yo, por ejemplo, la cantidad de obra que dibujaba, pues no se publicaba porque pues no había dinero para las publicaciones. Ni había dónde. Sí, teníamos ahí una imprenta chiquita, pero bueno, pues no dejaba. Pero, de por trabajar. ejemplo, cuando leí la poesía de Elías Nandino, ya ve que se contaban mucho Villaurrutia, Salvador Novo, Elías Nandino. Tienen mucha imagen en su poesía. ¿Quién se las hacía? Yo creo que eran los pintores y grabadores de su época. Porque hablo de los contemporáneos. Es una época donde sí, pues ya Adolfo Mechiac, ya era el joven Adolfo Mechiac. Me decía que tiene 88 años al día de hoy. Sí, entero en la edad de Fidel Castro. Sí, exactamente, casi. Lo que pasa es que yo ingresé a la escuela un poco mayor, porque ingresé a los 10 años. A la primaria. De la primaria, porque en mi pueblo estaba muy influenciado por los curas y... Era muy cristero el pueblo. Y hostilizaban a los maestros. Entonces, no le quedó más remedio a mi madre que llevarnos a Morelia, una hermana y a mí. Pues ahorita seguimos con esta historia condensada en el maestro Mechiac, la historia de nuestro México, de prácticamente todo el siglo XX. Vamos al segundo corte y regresamos
no sin dejar de recordar que como la Martina, 15 años cumplimos, y 15 años bien cumplidos como estación de Radio UAM, la frecuencia alterna. Vamos al corte y regresamos a la mitad de la quinceañera. Opina o formula una pregunta al 32 97 911. Una pausa. Ya volvemos. 15 aniversario. Hablar con seguridad y libertad, sin temor a la crítica. La universidad a debate. Continuamos. Pues bien, agradecemos el generoso saludo de Fernando Silva, que felicita al maestro Mesías, y nos felicitamos todos porque nos acompañe hoy en esta quinceañera estación de radio, y nos hace una pregunta. Ideológicamente, no para contestarla ahorita, la voy a recapitular en la parte última. A la vuelta de los años, ¿cómo vemos los cambios en la educación básica? Por ejemplo, hablábamos, le toca estudiar el periodo cristero prácticamente y el periodo de la educación socialista que así pregonaba en la Constitución. La época de la Escuela Rural Mexicana de Rafael Ramírez, la época del muralismo mexicano, la época de la música mexicana, revueltas. Según mi humilde opinión, ya me pondrá una revolcada Ismael Álvarez, si tengo o no razón, pero creo que los dos músicos que han creado realmente en México y América Latina fueron Heitor Villalobos en Brasil y Silvestre Revueltas en México. No quiere decir que los otros no crearan, pero lo propio, lo que nos identifica como naciones, creo que Heitor Villalobos y el propio Silvestre Revueltas. Es una época muy activa, la UGOSEM que estaba el Partido Popular Socialista, que también trabajaban Jorge Cruixán García y otros, que después negocia con Porfirio Muñoz Ledo una senaduría a cambio de una gubernatura, que Porfirio Muñoz, no se olvide que fue presidente del PRI también, y que como presidente del PRI hizo esos cochupos. Una época, la época de Octavio Paz, de los contemporáneos, como poetas, Novo, Villarrutia, Nandino, la época del TGP, del Taller de la Gráfica Popular, el 59 y el movimiento ferrocarrilero, el 58 y el movimiento magisterial, el 65 y el movimiento médico, la Universidad de San Nicolás de Hidalgo en Michoacán. El 63, luego el 68. Digo, es toda una vida de prácticamente el siglo XX en la memoria de Adolfo Mesías y en su carne y en su sangre, porque ideológicamente, aunque no fuera militante ni de la LEAR ni del Partido Comunista, ideológicamente estaba muy cercano a ellos. Pero salió bien librado porque ningún lecumberrazo se echó, como el Revueltas se echó varios, hasta las Islas Marías, Pepe Revueltas. Pero ¿cómo es que estando en el ojo del huracán, Adolfo Mesías nunca, jamás pisó Lecumberri, las Islas Marías, cuando prácticamente todos ellos los pisaron? Benita Galeana. Así es. Bueno, sí pisé las Islas Marías, pero ya fue cuando yo era un funcionario en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de México y llevé a un grupo de alumnos de San Carlos y a dos de la universidad, una persona de Filosofía y Letras y otra persona de la Escuela de Música, a realizar obra social, y allí estuvimos 3 semanas en las Islas Marías realizando una labor que no me olvido, porque en esa época apareció el volcán El Chichonal. Me acuerdo que en Chiapas, sí. Estando en las Islas Marías, pues allí veíamos por la televisión lo que estaba ocurriendo afuera, porque adentro pues no podíamos tomar ni refrescos con gas, era
verdaderamente se cuidaba mucho eso por parte de los encargados de custodiar a los colonos para que no de hubiera las islas. supuestas fugas de supuestos chapos. Así es, pero una labor verdaderamente interesante porque, bueno, pues ya es cosa de otra plática porque estábamos... En el arte, la influencia de Siqueiros, la época histórica, la influencia de Diego Rivera, la influencia del propio José Guadalupe Posada, e ideológicamente vertidos hacia el pueblo. Sí, indudablemente. Yo, por ejemplo, tuve mucho contacto con las personas que eran militantes y gente así muy valiosa como Juan de la Cabada, que era una persona que constantemente estaba realizando obra de tipo revolucionario. Afortunadamente la Universidad de Sinaloa le rescató una buena cantidad de lo que tenía él guardado y que se transformó en alrededor de 10 o 15 libros a principios de los años 80. Entonces, pues porque hasta entonces pocas obras de gentes así de la calidad de Juan de la Cabada habían sido conocidas, y a partir de ese momento, bueno, pues ya se abrió mucho más, y Juan de la Cabada platicaba mucho sobre su estancia en España cuando la Guerra Civil Española. Él estuvo allá, estuvo también Octavio Paz, y cómo se comportaban pues los compañeros que estuvieron allá, como Siqueiros, que inclusive a partir de ese momento le llamaron el coronelazo, y a él porque era parte pues de la Brigada Internacional Revolucionaria. Así es. Yo no estuve en la LEAR por una razón, porque la LEAR se terminó en 1937, precisamente porque todos los escritores que estaban allí, o los músicos, o los pintores, cada uno fue poco a poco agarrando algún puesto, y como ocurre en todas las situaciones humanas, pues dejan las gentes de militar con el mismo ímpetu, y se va relajando la relación, se va corrompiendo, etcétera. Entonces, cuando la LEAR, la Liga de Artistas Revolucionarios de México, empieza a desaparecer, Leopoldo Méndez, Luis Arenal y Siqueiros y otras gentes fundan el Taller de Gráfica Popular, que tuvo tanto auge a principios de los años 40, cuando se luchó de manera muy frontal contra el nazifascismo de Hitler, Mussolini y Franco y los japoneses. Entonces fue una lucha verdaderamente importante, porque los compañeros del taller pues no tenían dinero, pero con su esfuerzo y su conocimiento transformaban toda su ideología en productos que salían a la calle. Es decir, entonces en México se podía pegar la propaganda en las esquinas de la ciudad, que posteriormente prohibieron precisamente para que no, con el pretexto de que afiaba la ciudad toda esa propaganda. En realidad, estos grupos como la LEARM, como la propia militancia, el PRI supo hacer eso, cooptar a los grandes. Realmente los marxistas más connotados, Enrique Ramírez y Ramírez, por ejemplo, Socorro Díaz, que dirigía el periódico El Día, que era un buen periódico, naturalmente fueron cooptados por el PRI. Ifigenia Martínez, que era la directora de la Facultad de Economía, Porfirio Muñoz Ledo, es decir, eran connotados personajes que militaron en el comunismo y que acabaron, como González Pedrero, también en el PRI, el mismo Jaime Sabines, sí, el mismo doctor Marcos Manuel Velasco Suárez, todos ellos acabaron en el PRI, fueron cooptados.
Lo mismo pasó con los militantes de la LEAR, pero me anuncian el corte, creo que el tiempo se nos está yendo como agua. Ya volveremos a invitar al maestro Mesías. Vámonos al corte y regresamos con el último tramo de nuestro programa en esta semana quinceañera. Opina o formula una pregunta al 32 97 911. Una pausa. Ya volvemos. Cursa el Diplomado Introducción a la Neuropsicología, programa de educación permanente orientado a la profundización de conocimientos generales. Iniciamos el 29 de agosto en horario sabatino de 8 a 14 horas en calle Pico de Orizaba número 1, Colonia Los Volcanes en Cuernavaca. Módulos en procesos psicológicos, neuroanatomía funcional y etiología del daño cerebral, trastornos neuropsicológicos en la infancia y en el adulto, entre otros. Informes al 329-7970 o consulta www.uam.mx. Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología, UAM. Aprende a escribir una biografía, profundiza en las peripecias del bolígrafo, viaja por la historia de la biografía y lee una vida en su espacio y tiempo, utilizando testimonios, imágenes y documentos. En el taller, Metodologías para escribir una biografía, a partir del 24 de septiembre, los días jueves de 10 a 14 horas, en el auditorio Raúl Béjar Navarro del CRIM. Informes e inscripciones en www.crim.unam.mx en oferta académica al teléfono 329-1854 o escríbenos a lemus@correo.crim.unam.mx. La Secretaría Académica te invita a formar parte del nuevo modelo de incubación de alto impacto social MIDAS, dirigido a toda la comunidad universitaria, estudiantes, docentes, investigadores, personal administrativo y egresados. MIDAS tiene como objetivo la formación de emprendedores y la generación de empresas u organizaciones socialmente responsables que aporten soluciones a los problemas fundamentales de la sociedad y del medio ambiente. Para más información y registro, visita www.midasuam.net. Comunícate a las extensiones 3600 y 6530 o síguenos en Facebook y Twitter. Midas, transformando el conocimiento en beneficio de la sociedad. En el marco del 15º aniversario de Radio UAM, te invitamos a participar en la carrera atlética el próximo jueves 20 de agosto, en las categorías para estudiantes, trabajadores y radioescuchas, ramas varonil y femenil. La salida será desde la explanada de la Torre de Rectoría, Campus Norte, en punto de las 12 horas. Inscríbete en las oficinas del Polideportivo 1 o llámanos al 329-7911. Radio UAM, al encuentro contigo, 15 aniversario. Hasta el amor tiene sus pros y sus contras. Si no te informas, claro. Disfruta tu juventud, no solo 10 minutos de ella. Lo caliente no quita lo inteligente. Puedes elegir, hay varios métodos y son gratis. Aplica la Nini, ni me infecto, ni me embarazo. Protégete doble. La responsabilidad es tuya, es de todos. Es tu vida. Es tu futuro. Hazlo seguro. CONAPO. Hablar con seguridad y libertad, sin temor a la crítica. La Universidad a Debate. Continuamos. Y bien, para cerrar nuestro programa, pues ya prácticamente van a dar las 10 de la mañana. Ha corrido muy rápido, pese a que pudiera parecer que lo anecdótico es lento, ha corrido a una velocidad inusitada. No quiero dejar de plantear dos preguntas que son importantes, sin dejar de agradecer la llamada del profesor González para pedirle al maestro Mesías que si puede hacer un cartel para el paro nacional del 14 de octubre, a propósito de la convocatoria al paro nacional por la situación. Esto lo dejamos ahorita ahí, pero no quiero dejar de plantear dos preguntas. La primera es indudablemente crucial. Entre aquella época y hoy, ¿cuál es su apreciación del hoy como pérdida de ese pasado que fue una vorágine de sueños, quimeras, de participación y de vida? Y dos, tecnológicamente hoy cualquiera se mete a Photoshop y diseña. ¿Qué impacto ha tenido ese desarrollo tecnológico sobre la gráfica?
Sí, en aquella época, pues indudablemente toda la labor gráfica que realizábamos era todavía partiendo de las técnicas que venían por siglos atrás. En cambio, ahora ha corrido tan rápidamente el tiempo que se diseña por computadora y indudablemente es una herramienta importante. Yo la he empezado a utilizar con algunos resultados positivos, porque una de mis actitudes siempre ha sido investigar todo lo nuevo que se conozca sobre la pintura, sobre la gráfica, etcétera. Toda mi obra es como un experimento. Por ejemplo, en la pintura mural, todos mis murales, o la mayor parte de mis murales, están realizados con técnicas distintas: el esgrafiado, la pintura automotiva, el acrílico, y así varias técnicas. Y en el caso de la gráfica, pues muchas de las obras que he realizado es con distintas técnicas, pero me estacioné en la xilografía, o sea, en la obra realizada sobre madera, porque con ese tipo de trabajo yo no dependía de nadie más que de mí mismo. Es decir, realizaba la obra en un triplay de 9 milímetros o de 12 milímetros y la realizaba y la imprimía personalmente. Mientras que la litografía, en la litografía tenía que depender de otras personas porque pues las piedras son pesadas, etcétera. Y en otras técnicas pues también, porque el grabado en hueco es muy laborioso y pues se requiere de la ayuda de otras personas. Entonces yo siempre he querido tener mis manos y mi mente libres para poder hacer lo que quiera. Por eso no pertenecía al Partido Comunista, pero indudablemente que toda mi ideología y todas mis actitudes han sido así dentro del trabajo social y ideológico de esa época. Eso es. Técnicamente, entonces, el impacto puede ser mediado por la actitud del artista y no de la herramienta. Así es. Y el asunto ideológico y de proyección que se tenía, porque teníamos, yo recuerdo todavía el sueño, veíamos a la vuelta de la esquina la caída del capitalismo y el triunfo del nuevo mundo. Hoy no lo veo yo. ¿Cómo veo el hoy, el maestro Adolfo Mesíac, con respecto a esa visión que teníamos de los 50 para adelante? Yo pienso que el ser humano se transforma y una gran cantidad de las gentes que pensaban así y pensábamos así, muchos acabaron por integrarse a las corrientes del capitalismo y todo se ha ido desmejorando. Y yo veo así muy lejanos, sobre todo en México, muy lejano el ideal que teníamos allá por mediados del siglo pasado, que era la época en la cual yo realmente era un jovencito, así ilusionado con que íbamos a ser ya los observadores de la caída del capitalismo, y pues se ha resistido y cada vez es más agresivo. Es decir, vemos cómo ha sojuzgado a tanto pueblo, como las gentes no se pueden desligar de los embates
de los ricos, muy ricos, que en lugar de ayudar a sus pueblos, es decir, lo que hacen es acumular. Lo vemos con los capitalistas europeos, los norteamericanos sobre todo, y bueno, pues es una lucha constante. Ya nos hemos habituado y estamos dispuestos. Lástima que ya no tengamos la fuerza que teníamos hace 20 o 30 años para luchar ideológicamente y con el físico a realizar pues las obras que había que hacer para ayudar a enterrar todos los aspectos negativos. Pues maestro Adolfo Mechiac, no quisiera dejar de agradecer a Tarcisio Ocampo y a Ignacio Muñoz, que saludan y felicitan al maestro Mechiac. Y naturalmente este programa siempre ha tenido la pretensión y la idea de ser un punto de análisis y crítica del pensamiento y de la obra de nuestra propia realidad, abominable en muchos sentidos. No quiero dejar de agradecer al maestro Mechiac su generosidad al acompañarnos, subir hasta acá estas puercas escaleras, porque no es lo mismo hace 60 años que ahora, pero pues la energía y el espíritu sigue existiendo, la entereza y está entero, maestro Mechiac. Ya quisiéramos estar nosotros, primero llegar a los 88, primero llegar, y luego llegar como ha llegado usted, entero, completamente entero, porque si nuestra universidad no recupera esa experiencia, como experiencia histórica y de vida y de conocimiento, esa universidad se está negando a sí misma, como una herramienta del pensamiento crítico, del arte, la ciencia y la cultura, y qué mejor muestra de ello su generosa participación en el programa de hoy, y esperemos tenerlo mucho más tiempo en este planeta, mucho más tiempo en estos programas, pero no quiero dejar de agradecer en los controles a Normita Ramírez, a todos aquellos que nos escuchan regularmente en Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, y a quienes por www.guam.mx/radio nos siguen, y a quienes a través del 329-7911 nos han expresado sus saludos, felicitaciones y muchos 15 años de estos de la radio universitaria con maestros como el maestro Mechiac. Un placer y muchas gracias, maestro. Gracias a usted. Gracias por habernos acompañado. Escúchanos el próximo jueves desde las 9 de la mañana y opina sobre los temas de interés de la vida académica en La Frecuencia Universitaria.